Vamos a dar inicio al tema 1, cultivo y beneficio post cosecha del cacao. El tema 1 comprende desde la agronomía y botánica del cacao hasta el almacenamiento del mismo, como aquí se explica. El cacao es cultura y tradición venezolana, es patrimonio nacional. En Venezuela hay muchísimos criollos y se ha definido el término criollos modernos. Vamos a explicar durante la clase a qué se refiere este término. Evidencias de larga data señalan que el origen de los árboles de cacao fue en los bancos de los ríos Amazonas y Orinoco en Sudamérica. Cacao criollo fino de aroma es un término que define los tipos de cacaos únicos e incomparables que desarrollan sabores intensos y diferentes y que crecen en las plantaciones venezolanas. Dos preguntas interesantes. Cacao venezolano, ¿es orgánico? ¿Es Grand Cru? Vamos a tratar de responderlas. En Venezuela, el cacao se cultiva principalmente en terrenos cálidos, húmedos, con temperaturas promedios de 30 grados centígrados, es decir, son bosques tropicales húmedos, con fauna y flora características asociadas que hacen que los árboles de cacao crezcan tomando los aromas desde el medio circundante y expresándolos en sus frutos. La forma en que el cacao crece, podríamos entonces catalogarlo porque crece dentro de un bosque tropical húmedo, sin el uso de pesticidas, los podríamos tipificar como una plantación orgánica. Sin embargo, hay requisitos internacionales de certificación y de auditoría para que se clasifiquen como plantación orgánica. Aquí vemos una fotografía de sur del lago, se observa bastante silvestre el ambiente, el hábitat es un hábitat bien silvestre. Y también se observa, inclusive, se observa bastante interesante la libre de contaminación por los hongos que se observan en los troncos de los árboles. Vamos a definir qué es un Grand Cru. El término Grand Cru hace referencia a un concepto que evoca una parcela o finca donde se elaboran vinos excepcionales gracias a un excelente terroir y del buen hacer del viticultor. Sin embargo, esto podríamos traducirlo para el cacao, como el término Grand Cru hace referencia a un concepto que evoca una parcela o finca donde se siembra cacaos excepcionales gracias a una excelente tierra, un excelente terroir y del buen hacer del cacaocultor. El término Grand Cru es utilizado en un contexto no oficial en los nombres de algunos productos, especialmente la cerveza, el chocolate, whisky y coñac. Mientras que el término Grand Cru está bien definido en lo que respecta a los viñedos, su uso con respecto a otros productos no está regulado. Es decir, nosotros podríamos usar el Grand Cru, ese término. En 1980, en la época de los 80, los chocolateros franceses, debido a la creciente competencia mundial, ellos crearon un mensaje de marketing con el objetivo de promover la autenticidad del chocolate francés. Algunos de los términos que se utilizan incluyen vintage y Grand Cru. Vintage es un término reconocido por la Real Academia Española. Es una palabra muy asociada con los vinos, con las vendimias. Sin embargo, en forma general y coloquialmente se trata de objetos antiguos, de diseños artísticos y productos de buena calidad. Entonces nosotros podríamos tener un chocolate vintage también. Vamos a entrar un poquito en los aspectos agronómicos y botánicos del cacao.
¿Cuáles son las condiciones del cultivo de cacao? Ya vimos que es un bosque tropical húmedo. El cacao es muy exigente en cuanto a su microclima y atiende pues a su desarrollo a los bosques tropicales húmedos, donde la precipitación es de 1200 a 5000 milímetros anuales todo el año, con temperaturas que oscilan alrededor de los 25 grados. Estas temperaturas son importantes en la formación de yemas y números de brotes foliares y para la floración. Una altitud entre los 0 y 600 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a la luminosidad, cuando el cacao está muy pequeño, cuando se está formando, alrededor del 30% es suficiente. Sin embargo, en una población adulta, en una plantación adulta, debe ser del 75%. Se estima que el exceso de sombra puede favorecer la humedad con incidencia de plagas y enfermedades. Y si se expone mucho al sol, directamente afecta al follaje. Los suelos de baja retención de humedad, drenados y aireados, franco-arcilloso, con pH de 6 a 7 y con un contenido de materia orgánica de 3,5%. Vamos a hablar un poquito de generalidades del cultivo. Variaciones de temperatura entre el día y la noche y vientos muy excesivos no son favorables para el cultivo. Su multiplicación es por semilla y o estaca. Fructifica entre 3 y 4 años. Las cosechas son 2 o 3 por año. Aquí en Venezuela son la cuaresmera y la decembrina. Hay una tercera y también hay los periodos de pica. El árbol de cacao es variable, puede medir entre 4 y 8 metros según el tipo. Es recomendable una densidad de siembra de 2 por 3 metros entre plantas. La planta de cacao es caulíflora, es decir que la flor crece en el tallo leñoso, el cojín floral, iniciándose la floración a partir de los 2 años, variando según las condiciones climáticas. El fruto, la mazorca, es una drupa grande, diferentes morfotipos y colores, de verde a rojo. Cuando jóvenes, al madurar, los colores básicos van del amarillo hasta el rojo naranja o rojo oscuro. Pero esto puede variar. Hay algunos frutos que maduros son verdes. Vamos a hablar un poquito de la planta. La planta de cacao vive más de 2 años. Hemos visto plantaciones aquí en Venezuela que tienen plantas de cacao con 100 años. Se desarrolla bajo sombra, crece hasta 4 a 8 metros. Y bueno, ya hemos venido hablando que en bosques tropicales húmedos. El tallo en su primera fase de crecimiento es vertical. Luego se forman 4 o 5 ramitas, llamamos horqueta. Debajo de la horqueta aparece con frecuencia brotes verticales o chupones que darán lugar a una nueva horqueta, y esto se repite de 3 a 4 veces consecutivas. Aquí vemos entonces una fotografía con las horquetas. Las dos fotografías tienen un alto porcentaje de frutas de cacao. En cuanto a la raíz de la planta de cacao es pivotante, entra verticalmente en la tierra como una continuación del tronco, alcanza unos 2 metros, 1.5 a 2 metros de profundidad. Las raíces laterales se encuentran en los primeros 30 centímetros del suelo alrededor del árbol, pudiendo alcanzar 5 a 6 metros de longitud horizontal. Estas raíces secundarias son las que absorben los nutrientes del suelo. Aquí vemos entonces las raíces laterales y las raíces secundarias. Hojas.
Las hojas son enteras, de 15 a 50 centímetros de longitud y de 5 a 20 centímetros de ancho. Este puede variar dependiendo de la genética del cacao, con ápices en punta o romo simétricas. Allí se observa la rama en comparación con un fruto de cacao. Como ya mencioné, son flores caulífloras, hermafroditas completas y perfectas. Aparecen en el tronco en forma solitaria o en grupo, cojines florales con un diámetro que va entre 1 a 1.5 centímetros. Aquí observamos entonces la flor, una hermosa figura, una hermosa fotografía de un cojín floral. Viendo un poquito el desarrollo después de fecundada, aquí vemos un cojín floral con una serie de frutos en pleno desarrollo que los agricultores llaman chireles, esas pequeñas frutillas que están allí. Aquí se observa una flor solitaria con desarrollo de un chirel, un poquito más grande. Más grande en la secuencia. Y se observan bastantes. En esta fotografía lo que se quiere indicar que una vez fecundada a los 6 meses pues tenemos ya un fruto. Allí se ven los cojines florales y los frutos ya bastante grandes. Un grupo de frutos de la zona de oriente del país, los colores y un corte. En la fotografía se observa un corte de un híbrido. Ya vamos a ver qué es el híbrido. Y las semillas separadas.